Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa. Soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial, del Poder Judicial. En nombre de la Escuela Judicial y de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio que tendremos el día de hoy en la tarde, que se llama Violencia contra las Mujeres, tutela de los derechos de las víctimas desde el enfoque penal y de las víctimas, a cargo de nuestra ponente experta, la máster Rosaura Chinchilla Calderón, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y jueza de apelación de sentencia penal en San José. Antes de darle el pase a doña Rosaura, a quien le damos una cordial bienvenida, y un agradecimiento profundo por haber aceptado nuestra invitación. Les voy a pedir, por favor, que mantengamos durante toda la exposición y el conversatorio las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados. También quería avisarles que estamos grabando la actividad porque muchas personas que por razones laborales no nos podían acompañar nos solicitaron poder tener acceso después a esta actividad de manera diferida. Entonces, al finalizar la ponencia de doña Rosaura, vamos a dar un espacio para preguntas. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas en el chat y al final vamos a seleccionar, ¿verdad? Las preguntas que le vamos a ir trasladando a doña Rosaura, que ella muy amablemente ha aceptado atender. Entonces, voy a darle de una vez ya el pase a doña Rosaura para que ya no perdamos más tiempo y aprovechemos esta tarde. Doña Rosaura, adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, doña Katia, por la invitación y por abrir este espacio que es muy valioso para todos nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. ¿Cómo cuánto tiempo dispongo como para ubicarme? En realidad, nosotros programamos el conversatorio para más o menos una hora, ¿verdad? Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, como usted así lo tenga previsto, y después dejamos un espacio de unos 15, 20 minutos para preguntas. A veces hay muchas preguntas, a veces hay pocas preguntas, eso va a depender de nuestro auditorio. Pero digamos que tenemos disponible más o menos una hora y media para la actividad. Muy bien. Bueno, voy a permitirme compartir en la pantalla. Bien, para hablar un poquito del tema de la violencia contra las mujeres y la tutela de las víctimas, es necesario varias cosas. En primer lugar, ubicar en términos epistemológicos, si se quiere, un poquito el tema del derecho y la perspectiva con la que se ha analizado el fenómeno jurídico, y por otro lado, establecer cuál es la jerarquía de las fuentes y por qué eso es importante específicamente para este tema. Me voy a dedicar muy rápidamente a esos dos aspectos, partiendo del paradigma de conocimiento, que nunca es neutro, que nunca es objetivo, tal cosa no existe, sino que toma un punto de partida y en particular sobre el peso que eso tiene en el paradigma de control de convencionalidad en el derecho costarricense, para posteriormente derivar todo lo que tiene que ver con las obligaciones a nivel de política criminal y que debe entenderse por tal del Estado costarricense, y particularmente en el caso del Poder Judicial para el juzgamiento, la persecución, juzgamiento y reparación de víctimas desde lo penal. Por razones de tiempo, evidentemente no me voy a detener mucho en temas de tipos penales, sino hacer una referencia macro, sin perjuicio de que en otra oportunidad, si ustedes lo tienen a bien, pues compartamos un espacio más dogmáticamente específico sobre ese tema. Quisiera empezar mostrándoles, estas imágenes, que son pinturas históricas, básicamente de los años 1200 a 1600. Nos estamos ubicando dentro de algunos periodos de la Edad Media. Y es importante visualizarlas para representar las características físicas, fisiológicas de la niñez.
Vean, los representaba calvo, con casi bigote y barba, con todos los rasgos de una persona adulta, solo que la proporción del cuerpo era pequeña. Y ustedes se dirán, ¿qué relación tiene eso con el tema que vamos a tratar? Ya casi llegamos. Si vemos otra expresión del arte muy posterior a aquellas que se denomina El hombre controlador del universo, de Diego Rivera, y que pretendió ser instalada en el Centro Rockefeller, esta pintura de un muralista mexicano famoso lo que pretendía era mostrar la totalidad del universo. Esa totalidad del universo marcado por lo micro, lo microscópico, acá microscopios, células, etcétera, el universo con sus planetas, el sistema jurídico socialista, el sistema jurídico el sistema político socialista, el sistema capitalista en una época de la Guerra Fría. Este controlador del universo es efectivamente un hombre, como lo denomina el autor, y además es un hombre rubio. Y además, si vemos en este universo o en esta expresión de lo que pretende ser la totalidad humana, son muy pocas las mujeres que se ubican. La mayoría de los rostros son de hombres en posiciones claves, y cuando hay mujeres tienen papeles, en este caso pues jugando cartas o bien como obreras, pero no tienen los papeles claves de la pintura. ¿Por qué es importante hacer referencia a esto? El arte, la representación de la niñez, cómo se representa a la totalidad del mundo político en cierto momento, y si vamos a la ciencia también, vemos en la mayoría de los manuales de anatomía, cuando se pretende representar el cuerpo humano, que se utiliza esta imagen. Una imagen de un cuerpo, en primer lugar, adulto, y en segundo lugar, masculino, y eso nos va a conducir entonces a plasmar, a expresar nuestro punto de partida. Ninguna disciplina, ningún área de conocimiento es, como decía al inicio, neutra o aséptica, sino que todas estas visiones marcadas por el arte, por la ciencia, por el idioma, están atravesadas por los diferentes valores que han existido en los diferentes momentos históricos de los que son productos. Valores, entre comillas, o posicionamientos culturales racistas, donde consideran que hay un predominio de una etnia sobre otro, adultocéntricos, incapaces de ver las especificidades de la niñez, sexistas, incapaces de ver el aporte de las mujeres, clasistas, porque aluden solo a una clase en particular. También marcan temas de predominio de un país, de una nacionalidad sobre otras, también marcan un modelo de predominio de una sexualidad heteronormativa sobre otras, etc. Esta concepción del mundo que se traslada durante siglos es la que se nos transmite como conocimiento neutro, y que de ahí pasa a las religiones, y que de ahí pasa y se traslada al derecho a través de uno de sus fenómenos específicos, que es la ley. Y partiendo de este presupuesto, llegamos en algún momento a considerar que la ley, y específicamente en una materia tan particular como es el derecho penal, es algo objetivo, perdiendo de vista que el derecho es también un producto cultural que, como la ciencia, como el arte, como la familia, las religiones, los idiomas, está atravesado por todas aquellas improntas culturales que obedecen a la visión o la cosmovisión específica en ciertos momentos de la historia, que se ha mantenido producto de diferentes instituciones,
y que es reproducida también por quienes detentan el poder en ciertos momentos y se ven beneficiados de esa cosmovisión. Entonces, si comprendemos o si partimos de este presupuesto, empezaremos a analizar históricamente el derecho como producto cultural, a ubicarlo en coordenadas espaciotemporales y a desentrañar esas visiones de mundo existentes cuando se instauran ciertas instituciones que con el transcurso del tiempo se pretenden o se nos pretenden presentar como neutras u objetivas sin ser. Si nosotros ubicamos en cualquier buscador el término juristas importantes, nos va a desplegar una lista enorme en donde todos esos juristas importantes son hombres. Y en su mayoría hombres europeos, hombres blancos, y podríamos dar otras características adicionales de eso que se ha denominado juristas importantes y que es o que son quienes han producido el conocimiento que se nos pretende o con el que pretendemos abordar los fenómenos jurídicos. Por eso, digamos, estas nociones iniciales nos permiten ubicarnos también en el origen del concepto de derechos humanos, que no eran derechos extensibles a todas las poblaciones, lamentablemente, y también en el origen de la justicia como mecanismo de resolución de los conflictos, que no voy a profundizar en esto, pero que ha evolucionado de ser una prerrogativa de los monarcas a verse como servicio hasta finalmente ser entendida como un derecho humano que al inicio, inclusive muy avanzado el tiempo en la misma Revolución Francesa, era concebido en función de quienes tenían la ciudadanía, y la ciudadanía solo la podían tener hombres mayores de edad, que en ese entonces eran 20 y tantos años, blancos, heterosexuales de cierta clase social. Es decir, solo esta población podía tener acceso a el servicio o al derecho humano reconocido como justicia. Eso implicó también que la Revolución Francesa descartara con todo y el movimiento que se pretendía generar los derechos de la mujer y de la ciudadana de Olympia de Gouges, que se pretendió equiparar, al menos en esa condición, a las mujeres sin lograrlo. Por supuesto que esta visión atraviesa todas las instituciones jurídicas de cuño romano-germánico y ha llegado hasta nuestros días. En el caso de la conquista de la ciudadanía para las mujeres, no fue sino hasta el siglo anterior, 1900, en que se dan todos los movimientos de sufragismo, sobre todo en América, y se accede al concepto de ciudadanía que va a permitir no solo poder hacer uso del servicio de justicia y del derecho humano a la justicia, sino también desde esas posiciones ir modificando las normativas que establecían otra visión de mundo. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, si vemos, estas son imágenes de 2020, me parece, el Tribunal Supremo de España, instituciones absolutamente patriarcales, donde las mujeres han sido, bueno, pues en este caso, invisibilizadas del acceso a puestos de decisión que a su vez van a impregnar cambios tanto en la interpretación de la ley como en la promulgación de nuevas leyes. Dicho esto, lo segundo que hay que tener en cuenta y de lo que no hay que olvidarnos es que ese concepto tradicional kelseniano de la pirámide invertida que nosotros vemos en esta imagen a la izquierda ha sufrido constantes modificaciones y que ya hoy no se habla del predominio de la constitución política,
sino el predominio del derecho de la Constitución, que es una concepción... Profesora, disculpe, es que no se está proyectando. ¿No lo estaban viendo? No, señora. Hace un momentito ya se dejó de compartir la presentación. Perdón. No se preocupe. Vamos a ver qué ocurrió. Ahí sí. Sí, ahora sí la vemos. Decía entonces que pasamos de una concepción dualista, recordemos que la concepción dualista en el derecho internacional eran dos regímenes jurídicos, el interno de los estados y el del derecho internacional. Dos sistemas de regular el mundo que eran independientes, por eso se habla de dualismo. Cuando se habla de dualismo, había a lo interno de cada estado una norma básica que era la norma de la constitución política. Y a lo interno de sus estados absolutamente nadie podía decir nada que fuese contrario a la constitución política. Ese modelo ha ido evolucionando hasta llegarse a lo que hoy se conoce como derecho de la Constitución, en donde ya no se parte de un dualismo, sino de una teoría monista en donde los dos sistemas, el interno y el internacional, se van a integrar. ¿Por qué? Porque en aquel dualismo, en realidad, el último o el que más salía perdiendo eran los seres humanos, porque los estados podían hacer uso de toda su caparazón jurídica, por decirlo de esa manera, para decir, bueno, la Constitución que hemos emitido nosotros, quienes tenemos poder, dice que los transparentes no tienen derechos y en consecuencia esa es la norma básica de nuestra Constitución y nadie nos puede decir que hay que darles derechos a los transparentes, por decir algo. Pero cuando se integra esa constitución de un Estado con el sistema jurídico internacional, sistema jurídico que surge ante los abusos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío, entre otros, y se crea la Organización de Naciones Unidas, se va integrando ese derecho interno al derecho internacional y surge entonces el derecho de la Constitución. En este derecho de la Constitución, sí, la Constitución va a tener un lugar predominante, pero junto a la Constitución, en el mismo nivel, van a estar los tratados de derechos humanos que firme y ratifique, porque recordemos que en tratados en materia de instrumentos internacionales se trata de un acto complejo donde firma un representante del Ejecutivo y ratifica un representante del Legislativo, van a integrar al mismo nivel de la Constitución política esos instrumentos internacionales, sobre todo cuando son relacionados con derechos humanos. Y esta concepción es incorporada a un tratado que Costa Rica firma y ratifica, que es la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, y esta concepción es incorporada también en las reformas que se hacen en los años 80, en el 89, a los artículos 7, 10 y 48, y termina la Sala Constitucional diciéndolo en jurisprudencia reiterada, que en la medida en que los estados suscriban tratados que otorguen más derechos que los que tiene la Constitución, esos tratados van a predominar sobre la misma Constitución política. Y esto es fundamental para la materia que vamos a tratar, cuya base tiene un predominio fundamentalmente convencional. Entonces, no es que se oponga a la Constitución, sino en la medida en que entre la Constitución y el tratado, cuál da más, cuál protege mejor los derechos de las poblaciones, ese tratado o ese documento va a predominar sobre el otro en una relación dinámica. Y eso es básicamente
lo que tenemos en la actualidad. ¿Seguimos compartiendo pantalla o me salí? No, no estamos compartiendo, doña Rosaura. Ya nos salimos de la presentación. Ahora sí, ya la volvimos a ver. Ahora, ¿por qué es importante esta referencia al derecho convencional? Porque Costa Rica ha suscrito varios tratados de derechos humanos, específicamente en lo que nos atañe al tema de los derechos de las mujeres, pero también en materia de otras poblaciones. Y además ha suscrito tratados que tienen instrumentos de cumplimiento específicos. Uno de ellos es la Convención Americana de Derechos Humanos. Paréntesis, recordemos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos hay un sistema universal marcado por la ONU y sus instituciones, es decir, que aplica a todos los países del mundo que hayan suscrito y ratificado esos documentos, y hay un sistema regional que en el caso costarricense pertenece a la región americana. Y aplica a la Organización de Estados Americanos y a los instrumentos latinoamericanos que hayan sido suscritos y ratificados por Costa Rica. Un país puede, y perfectamente ocurre y con frecuencia sucede, pertenecer tanto al sistema universal como al sistema regional. En nuestro caso americano, pero si es África, el africano, Europa, el europeo, Asia, pues todavía nos está debiendo en ese tema. Pero en un país pueden coexistir las regulaciones universales y las regulaciones regionales. En el caso de Costa Rica, a nivel de derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, existen dos documentos fundamentales. Uno a nivel de sistema universal, que es la CEDAW, por sus siglas en inglés, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y a nivel regional, es decir, de América, la Convención conocida en todos los casos en el derecho internacional por los lugares donde se suscribe como Belén do Pará. Cada uno de estos tratados tiene un órgano de cumplimiento. Si ustedes ven en esta imagen que todo esto integra el derecho de la Constitución, por debajo del tratado está la jurisprudencia, en este caso de la Corte Interamericana, pero puede ser de cualquier órgano de cumplimiento. La CEDAW tiene su propio comité, se llama comité, pero es un tribunal de derecho internacional, y en el caso de la Convención Americana tiene la Corte Interamericana como tribunal. Y son los intérpretes únicos y autorizados de ese tratado específico. Y su jurisprudencia, es decir, la resolución de conflictos, se integra a la misma norma del derecho internacional específico del tratado. Dicho esto, ¿para qué nos interesa comprender y manejar estas nociones? Porque tanto en la CEDAW como en la Belén do Pará, suscritas ambas por Costa Rica, se obliga a que los estados primero efectúen una serie de políticas públicas tendientes a disminuir o eliminar o erradicar la discriminación contra las mujeres en diferentes ámbitos. Y dentro de esas obligaciones se encuentra una que todavía Costa Rica no ha cumplido en su totalidad, de tipificar ciertas conductas delictivas y de sancionar a los responsables de cometer cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Violencia que se manifiesta, sabemos que es una violencia estructural, sistemática, histórica, etcétera, pero que se manifiesta de diferentes formas. Usualmente tendemos, no sé por qué razón, a pensar en violencia contra las mujeres o violencia en general únicamente la física y la sexual, cuando también
existe violencia política, patrimonial, psicológica y emocional, entre otras. Entonces los estados tienen la obligación, producto de estos dos instrumentos, de producir lo que se llama la criminalización primaria. Es decir, estipular en sus códigos, porque sabemos que el derecho penal es y debe ser garantista, pero el Estado se comprometió a tipificar en códigos que provenían de un paradigma androcéntrico en donde el modelo del humano era aquel hombre blanco, adulto, etcétera, etcétera. En estos instrumentos se obliga a tipificar delitos que afecten a las mujeres en esos ámbitos. Que el Estado haya cumplido en su totalidad con esta obligación, pues en realidad no. Hasta el año pasado, o no recuerdo, no preciso con exactitud, se incorpora, por ejemplo, una de las formas de violencia sexual, que es el acoso callejero y demás. Pero todavía hay pendientes algunas obligaciones en materia de criminalización primaria, es decir, la que le corresponde al poder legislativo. Pero también en esos dos instrumentos se establece la obligación de que los estados en lo que se denomina la criminalización secundaria, es decir, la aplicación de esas leyes emanadas de la Asamblea Legislativa a la realidad y específicamente en la realidad penal, eliminen todas las diferentes formas de discriminación. Formas de discriminación que, como vamos a ver ahorita, se dan tanto en la investigación como en el juzgamiento. Eso no significa que perdamos las garantías y que no debamos observar, por ejemplo, el principio de legalidad, que es esencial en todo Estado de Derecho. Significa que si se visualiza que un tipo penal no abarca una determinada situación que afecta los bienes jurídicos de las mujeres, el legislador, la Asamblea Legislativa, está obligada a suplir esta omisión. Pero también significa que nosotros, nosotras como operadores y operadoras del derecho, también tenemos que prever las posibilidades de que esas disposiciones jurídicas surgidas desde un paradigma diferente tengan grandes omisiones que puedan generar impunidad en la protección de derechos humanos de las mujeres. Y en consecuencia, si visualizamos esa posibilidad, tendremos, si somos fiscales, la posibilidad de visualizar de qué forma se plantean acusaciones subsidiarias o alternativas que posibiliten que aunque la legislación sea deficiente, los hechos no queden impunes. Y finalmente también estas obligaciones de los tratados indicados obligan a que los estados sancionen, lo que incluye también la materia penal, y resarzan los derechos humanos de las mujeres. Hay que recordar que cuando hablamos de las víctimas, estamos hablando también del ejercicio de derechos humanos que han sido irrespetados por la persona presunta acusada de haber cometido ese delito. Es decir, la violación de derechos humanos, en este caso de las mujeres, no solo se da por los estados, que también puede darse, sino también por los particulares. Y en consecuencia, al Ministerio Público, también con obligaciones de objetividad, le compete restaurar o resarcir o por lo menos investigar la violación de derechos humanos de poblaciones aún producto de acciones de particulares. Decía entonces que si revisamos nuestro Código Penal, en el caso de Costa Rica es de 1973 con múltiples parches, vamos a ver que hay múltiples tipos penales que vamos a tener
que está constantemente en revisión para adaptarlos a el derecho convencional. Tipos penales relacionados con la brujería, que algunos se han ido derogando, con el aborto, con los delitos sexuales, pero también hay institutos, bueno, con el rapto y el duelo todavía tenemos previsto en nuestro Código Penal el rapto. Y el rapto por razones, el propio y el impropio, no preciso en este momento la diferencia, pero ahí está vigente. Es decir, para el legislador, en este caso del 73, pero el modelo venía de siglos atrás, privar de libertad a una mujer era muchísimo menos grave que privar de libertad a un varón, en primer lugar, y eso lo vemos con el monto de la sanción. Pero adicionalmente, esa privación de libertad a las mujeres era muchísimo menos sancionada si además existía un fin sexual. Si el hombre o el autor se casaba con ella o lo hacía, la privaba de libertad con fines de matrimonio. Es decir, no solo se violaba un bien jurídico, la libertad de tránsito, de movilización, la libertad personal, sino también la libertad sexual. Y pese a que habían dos bienes jurídicos, la pena es muchísimo menor que la del delito de privación de libertad y el tipo penal está ahí vigente. Pero también obliga a que desde esa perspectiva de los tratados tengamos que revisar la ley y las prácticas en temas relativos a institutos de la teoría del delito. Durante muchísimo tiempo, y yo suelo comentar dos sentencias de Brasil, no del Brasil del Bolsonaro, sino del 90, supongo que ahora la situación está peor, en donde los tribunales superiores de Brasil admitían la legítima defensa del honor. ¿Qué significaba eso? Que el varón, el imputado, podía matar, y no solo a la mujer, sino también a el amante y demás, es decir, a 2 por 1, y resultar favorecido por una sentencia absolutoria, alegando que estaba defendiendo su honor ante la infidelidad o ante circunstancias de esta naturaleza, que además partían de que las personas somos posesión de otras. Revisar los requisitos de la legítima defensa, de la culpabilidad, de la pena, derivan también de estos tratados, y la forma también en que se suele el sistema ejercer un control social muchísimo más fuerte y represivo cuando quienes cometen los delitos son las mujeres. Por ejemplo, en el caso del aborto, en el caso de la introducción de drogas a un centro penal, sin ponderar en la mayoría de los casos, salvo por algunas circunstancias recientes que se han ido introduciendo, si esas conductas provienen de ciclos de violencia intrafamiliar. Estas obligaciones del derecho penal han sido analizadas o recogidas en diferentes sentencias que son paradigmáticas y que debemos conocer, emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestro máximo tribunal en materia de derechos humanos en América, y cuya jurisprudencia pesa más que la de los órganos internos. Si el Estado la irrespeta, podría ser condenado internacionalmente, como lo ha sido Costa Rica, producto de sentencias emanadas de la Sala Constitucional en los casos de la fecundación in vitro y la revisión de las sentencias penales. Por ejemplo, ha establecido obligaciones sobre el tratamiento de las mujeres detenidas, pero lo que más me interesa, y ahorita voy a tratar de, si tengo tiempito, de dedicarle un poquito más de énfasis, es a la obligación de investigar derivado de el voto conocido como de campo algodonero en México.
y que ha obligado a que Costa Rica en este año logre, producto de las manifestaciones de presión social y específicamente de grupos feministas, generar un protocolo de investigación que aún en 2021 no se tenía. Recuerden que tradicionalmente, bueno, hay normas y hay prácticas. La práctica usual en materia de desaparición era esperar a que pasara el tiempo, y desaparición generalmente implica niñez y mujeres, a que pasaran 8, 15 días para volver a investigar. En el caso de González y otras, el caso de Campo Algodonero, establece justamente una crítica fortísima a este tema, visibilizando cómo esas prácticas que se traducen en la ausencia de protocolos de investigación con perspectiva de género, lo que generan es la impunidad, porque en esos 8 o 15 días en que no se efectúa la investigación, que se espera si la persona efectivamente está desaparecida o no, que las autoridades se niegan a tramitar cualquier cosa, se pierde la evidencia esencial que va a permitir establecer o ligar ese hecho a un hecho delictivo. Y este caso también establece, o la sentencia de este caso, obligaciones específicas en materia de cadena de custodia que a veces olvidamos y que en el caso de nuestros países latinoamericanos con bastante frecuencia se dejan de lado. Además, toda la forma en que debe ser tratada por parte de los estados, tanto a nivel legislativo como a nivel judicial, la violencia contra las mujeres es abordada en estas sentencias de 2010 contra México, ambas, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en donde o deberían ser objeto obligatorio de estudio. A partir de estos dos instrumentos, la Belén do Pará y la CEDAW, se obliga al Estado a generar una serie de modificaciones legales y de prácticas, posibilitando variaciones que permitan sancionar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Recuerden que en muchos de los códigos todavía vigentes en América Latina, los códigos procesales, las mujeres no podían ser testigo en juicio, o bien si el código posibilitaba que atestiguaran, sus declaraciones tenían menor valor. Inclusive en algunas legislaciones que todavía se conservan en América Latina, esto es así con la niñez. ¿Qué originaba todo esto? Que todos los delitos contra las mujeres y con todos los delitos contra la niñez quedaran impunes, porque si se establece que la declaración de una mujer puede ser, que la declaración de un hombre para ser desvirtuada necesita 3 mujeres, como en muchos países, o la declaración de un adulto para ser desvirtuada requiere 3 niños, cuando ocurre un hecho sexual dentro de las márgenes de la vida intrafamiliar, donde no hay testigos, etcétera, y solo hay un adulto contra una niña, por ejemplo, no hay posibilidad alguna de creérsele a esa víctima. Es decir, todos los temas de prueba legal tasada, representación que se han ido dejando de lado en los diferentes códigos, pero que todavía hay algunas temas residuales y que obliga a considerar las voces de la niñez según las diferentes edades para dar un acceso efectivo a la justicia, tienen que ir modificándose para generar efectivamente una tutela de los derechos de las mujeres. No voy a profundizar en este aspecto, pero sí es importante tener en cuenta que cuando se habla de la violencia hacia las mujeres, en plural, estamos
o necesariamente tenemos que hacer una distinción entre los diferentes tipos o digamos las diferentes condiciones que podemos tener las mujeres y que hay la interrelación de múltiples vulnerabilidades que puede generar situaciones muchísimo mayores de impunidad. Es decir, si además de ser mujer estamos evaluando condiciones como la edad, que es niña, de etnia, que es indígena, la posición social o procesal, la preferencia u orientación sexual, pueden darse múltiples discriminaciones y esto, digamos, que es uno de los aportes esenciales de los feminismos o de las teorías feministas en la actualidad. Diferentes votos de la Corte Interamericana obligan a que se haga esa precisión y que se hagan en los juzgamientos esos condicionamientos específicos según las particularidades de cada una de las víctimas. En Costa Rica tenemos deudas enormes, por ejemplo, en materia de juzgamiento de personas indígenas y de mujeres indígenas en particular. El juzgamiento de temas de odio, de crímenes de odio que afectan fundamentalmente a mujeres y a la población LGBTIQ+, a la población con alguna condición de discapacidad, etcétera. Y en esos temas en particular también es necesario que exista iniciativa y avance en materia de legislación primaria. En este caso de González y otras del campo algodonero, les voy a leer muy rápidamente este extracto del párrafo 301 de la sentencia, porque obliga a que esos primeros actos de la investigación tengan una perspectiva que, repito, hasta ahorita, en este año, empezó el OIJ y el Ministerio Público a visualizar producto de la presión popular y producto de las situaciones que se daban en casos que evidentemente por mi posición yo no puedo referir, pero que implicaba desconocer estos estándares internacionales. Dice la Corte, los estándares internacionales señalan que en relación con la escena del crimen, los investigadores deben como mínimo fotografiarla, fotografiar cualquier evidencia del cuerpo, tomar muestras de sangre, cabellos y otros, y nos remite al protocolo de Minnesota sobre este tema. Al investigar la escena del crimen se debe cerrar la zona contigua, nos remite a las disposiciones del Manual de Naciones Unidas, es decir, tradicionalmente creíamos y manejábamos a nivel costarricense que si acaso esto era un tema del debido proceso interno, pero en estos casos se condena al Estado por no efectuar un registro adecuado en la escena del crimen que al final implicó la pérdida de evidencia y la impunidad para el caso específico. Se constataron irregularidades en la falta de hallazgo de las circunstancias de los cadáveres, la poca rigurosidad en la inspección, el indebido manejo de las evidencias y los métodos de recolección no fueron adecuados. Entonces, cuando estamos hablando de incorporar la perspectiva de género en el juzgamiento, no estamos hablando solo que sí de incorporar tipos penales que hagan falta, no estamos hablando solo que también de una sensibilidad y una forma de análisis particular de la evidencia en el juicio. Estamos hablando de la obligación que le incumbe a policías y a fiscales respecto a la protección de la escena del crimen. Hay diferentes materias, yo ahí les puedo mandar los links de estos materiales, pero por lo menos con el nombre también los encuentran fácilmente en internet. Los diferentes estándares que se han manejado, por ejemplo, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto en el 2007,
para disminuir la impunidad en la investigación de delitos contra mujeres, independientemente del tipo de delito de que se trate y tomando en cuenta las múltiples vulnerabilidades que pueda tener. Se enfatiza en este caso en los sesgos o estereotipos en que podemos incurrir, y todos los seres humanos podemos incurrir en sesgos o estereotipos, todos somos productos culturales y nuestra obligación es justamente educarnos para poderlos visibilizar y para luchar contra ellos. O en la Corte Interamericana, en el caso también, bueno, no en vano todos estos casos, la mayoría son contra México, que tiene índices altísimos de violencia contra las mujeres. En el caso de Fernández Ortega, señala algunas obligaciones específicas para disminuir la violencia judicial en el acceso a la justicia e investigación de estos delitos. Que la declaración de las mujeres sea recibida en lugares cómodos y seguros que generen privacidad, que se evite la revictimización, un aspecto en el que Costa Rica falla radicalmente. Yo sigo pensando que producto de la reforma de 2011-12 con la creación de la ley de apelación, tuvimos un retroceso significativo y hoy por hoy en nuestros escritorios, por lo menos en el Tribunal de Apelación de Sentencia, estamos viendo juicios de 2010, 2012, es decir, más de 10 años de duración y un ir y venir. Viene y se hace el juicio con todas las falencias que puedan existir en la fase de investigación intermedia, se hace el juicio, va en apelación. Apelación puede ser que pretenda no generar la nulidad por sí misma, pasa la fase de apelación, va a la sala tercera anula o apelación anula, vuelve a juicio, se vuelve a obligar a traer a las víctimas a veces de delitos sexuales en la niñez, que aun cuando está prevista el uso de la cámara de Gesell para tomarle la declaración, no son prácticas frecuentes en nuestro medio, no se anticipan esas declaraciones, todo lo cual no solo violenta aquellos tratados y esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino que debería también implicar algún tipo de responsabilidad para los y las fiscales que están a cargo de estos procesos y que esto es fácilmente previsible. Pero también obliga a que los estados den atención a las víctimas, atención médica, sanitaria, psicológica, que exista un protocolo de atención para reducir los efectos de la violencia sexual que pasa por el uso de la pastilla del día después, análisis para determinar enfermedades de transmisión sexual y otros protocolos que en este país ha costado muchísimo que se implemente. Y además que se emita ese protocolo específico de investigación. Aquí ustedes tienen el link en el caso del surgido del Ministerio Público y el OIJ hasta abril de este año. Creí que era del año anterior, pero fue hasta abril de este año y producto de los casos sonados que se han venido dando. Pero también obliga a que visualicemos la forma en que se valora la prueba y tratemos de romper con aquellos patrones socioculturales discriminatorios que descalifican la credibilidad de la víctima. Se rompen las normas que decían que la declaración de un hombre requería 3 mujeres para dejarla sin efecto. Ya la norma no existe, existe un sistema de valoración en sana crítica, pero en la práctica, que ha incorporado toda esa cultura de siglos, se sigue estableciendo juicios de valor y juicios de valor moral, es decir, subjetivos, no jurídicos, a las víctimas para creerles. Si gritó, si no gritó, cómo andaba vestida, cómo declaró, y temas altamente subjetivos que en realidad no tienen, digamos, mayor
asidero científico, como que si vuelve a ver o no a la persona al declarar en un juicio o cosas de esta naturaleza. Este voto de 2015 indica que esa existencia de patrones socioculturales, que los jueces y juezas, los fiscales y fiscalas, sobre todo, estamos con mayor obligación de tutelar, porque es una forma de tutelar, perdón, de desmantelar, porque es una forma de tutelar los derechos de las víctimas, estamos viendo, y los derechos de los imputados e imputadas también, estamos viendo que más bien se están reproduciendo patrones de esta índole y se está, producto de temas educativos mal entendidos, y se están generando extensiones indebidas de un criterio de derechos humanos, que es la objeción de conciencia, pero esta objeción de conciencia no legitima para discriminar o para violar derechos humanos de otras poblaciones. Entonces, los jueces y juezas, fiscales y fiscalas somos más bien, estamos en una relación de sujeción donde debemos tutelar derechos humanos y no podemos excusarnos en estas disposiciones que además están mal entendidas para vulnerar derechos de estas poblaciones. Se hace referencia entonces a temas de ocupación laboral, conducta sexual, parentesco, para justificar la inacción de los agentes estatales, para valorar la prueba y establecer criterios de no credibilidad de las víctimas. También en estos otros casos de Ramírez y Escobar versus Guatemala, se establece esa ruptura o esa necesidad de ruptura de roles o estereotipos de género, en donde se establecen criterios hacia un hombre o a una mujer en su rol de paternidad, maternidad o el modelo sexual, etcétera, según las concepciones culturales que han venido predominando. Igual esto se traslada a otras materias. Me interesa mencionar aquí el caso de Atala Rifo y otros, porque en esas múltiples vulnerabilidades la violencia contra las mujeres suele ensañarse en la violencia contra las niñas, y tradicionalmente no se escucha a estas niñas en muchos de los procesos judiciales, cosa a la que obliga este caso de Atala Rifo, atendiendo a las condiciones particulares de edad en cada uno de ellos. Y bueno, por supuesto, en temas indígenas o temas de otras poblaciones, las obligaciones son mayores. En definitiva, incorporar desde nuestra perspectiva de operadores u operadoras del derecho penal las obligaciones convencionales establecidas tanto en la CEDAW como en la Belén do Pará puede implicar un cambio, un salto en el modelo de justicia que se pueda impartir. Si bien es cierto, tenemos limitaciones a nivel judicial por una acusación que se plantea, y si la acusación no comprende, por ejemplo, o no toma en cuenta posibilidades subsidiarias o alternativas según la fecha de los hechos, los tribunales poco podrían hacer. Si un fiscal o una fiscal, un querellante, tienen claridad sobre esto, podrían y deberían establecer las posibilidades de hechos y de acusación y de calificaciones legales alternativas que, si bien no hagan posible una aplicación de una normativa que no estaba prevista para ese momento, sí posibiliten otras. Y también los procesos judiciales, las sentencias, son mecanismos también para llamar la atención de los estados sobre las obligaciones que faltan, las obligaciones que penden. Ahora hay una polémica en buena medida sobre las desproporcionalidades
de algunas penas que también han tenido relación con mujeres víctimas de redes de delitos y demás, sobre todo relacionados con el ciclo del narcotráfico, y casos en donde una mujer, me correspondió a mí hace un tiempo resolverlo por la venta de una piedra de crack, se le imponen 8 años de prisión, y las salas, y se le consulta a la sala, y la sala constitucional dice aquí no ha pasado nada. Hoy hay una mayor conciencia sobre las obligaciones del Estado de cumplir los estándares internacionales. Entonces, el hecho de que desde esta perspectiva los fiscales y por supuesto también desde el marco de acción, cuando las mujeres víctimas son además revictimizadas o siendo objeto de acusaciones y demás, los y las defensoras utilicen el marco convencional, puede generar modificaciones tanto en la jurisprudencia ordinaria como en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y llamados de atención a las autoridades nacionales para modificar las leyes que haya que modificar. Eso era en términos generales lo que quería compartirles. Como les dije, no voy a profundizar en temas normativos o dogmáticos de derecho penal, por lo menos no en esta oportunidad, pero sí quedo a la disposición de ustedes. Doña Rosaura, muchísimas gracias. Definitivamente, yo estoy segura que las personas que nos acompañaron comparten este criterio. Siempre es un lujo escucharla a ustedes, se aprende muchísimo y creo que vamos a tener que seguirla invitando porque la gente sigue insistiendo en que debimos haber dedicado más tiempo, porque no la dejamos hablar más. No, yo dije que ese era el tiempo previsto, pero definitivamente estamos abiertos y yo sé que doña Rosaura también a profundizar en alguno de estos temas, ¿verdad? Que siempre son importantes de revisar y de seguir estudiando. Y como dijo por ahí doña María Esther, de seguir trascendiendo, ¿verdad? Porque definitivamente es un tema de mucho estudio y de revisión, ¿verdad? Como ya doña Rosaura nos lo planteó y como muchas personas lo sugirieron también en el chat, ¿verdad? Que es de seguir estudiando mucho porque es un tema muy complejo. Doña Rosaura, de verdad, muchísimas gracias. A todas las personas que nos acompañaron, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Y bueno, seguimos en contacto con más actividades de las que hemos estado ofreciéndoles para seguir creciendo juntas y juntos. Muchas gracias, doña Rosaura. Muchas gracias a usted, doña Katia, por la invitación, y a quienes nos han escuchado, tolerado y soportado durante este rato. Muy amable, muchas gracias. Feliz fin de semana.